¿Sabes qué es y cuál es la función del Poder Judicial? Es quien tiene la facultad del Estado para hacer cumplir las leyes de la Constitución, administrando la justicia para resolver conflictos. Así es como los jueces determinan sentencias, basándose en la ley, que incluso te puede defender de los abusos del gobierno. Sobre el disfraz de democracia que se le está dando al autoritarismo y al despotismo. En cuanto al primer tema, el mundo al revés, estamos en una situación donde cumplir la Constitución, cumplir las normas, respetar el Estado de Derecho, es algo que está siendo reprochado de manera sistemática por, ¿quién más?, sino la gente que está en el poder. Tenemos que el único comité que ha cumplido las suspensiones y que ha cumplido, por tanto, a la Constitución y al Estado de Derecho, está siendo criticada de manera reiterada por el presidente del Senado, por la presidenta de la República, por ministras oficialistas, que no son otra cosa que jueces del horror, y en cambio, los que están incumpliendo de manera desfachatada la Constitución, incluso sus propias reglas, resulta que son los que están haciendo lo correcto. Y esto, Sí. es decir, van a politizar la justicia, y ya hemos visto lo que pasa cuando se politizan las cosas en este país. Vean cómo está la seguridad en este país. Y los responsables son ellos, los políticos, ya sea por inexperiencia, por incompetencia y en algunos casos, los más graves, por complicidad. Nada de eso se ha demostrado, ni siquiera se ha dicho del Poder Judicial. Toda esta reforma la hicieron completamente sin diagnóstico y ellos mismos lo fueron y lo reconocieron ante la Comisión Interamericana. Y también son estos políticos los responsables de la situación educativa del país. Si la gente no está bien informada, si la gente no está bien capacitada, no es culpa de la gente. Es culpa de los que están obligados a impartir la educación. ¿Y quiénes son ellos? Los políticos. Pues no conformes con tener en situación tan lamentable el país en estas dos cuestiones tan importantes, ahora quieren politizar también la justicia. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pues muy probablemente tener la justicia en las mismas condiciones en que tienen la educación y la seguridad. Los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. En este video explicaremos los tres poderes del Estado, sus definiciones, sus funciones y sus orígenes. Orígenes. Para entender el origen de estos tres poderes tenemos que entender un poco el pasado. Tomemos la figura del rey como ejemplo, ya que bien podría ser un emperador, un dictador, un gobernante, etc. En el pasado un rey era la máxima autoridad, nada estaba sobre la autoridad del rey, el rey representaba al país, el rey imponía leyes a sus ciudadanos, él podía juzgar a cualquier persona. Podía hacer lo que quisiera con su reino. Supongamos que tú eras un herrero y fabricabas espadas, el rey podía pasar por tu taller y decirte: yo que soy el rey, me quedaré con tu taller. Tú no podías cuestionarlo. Si lo hacías podías morir o ir preso. Felizmente en el mundo actual esto no pasa, y si pasa está mal visto. En la actualidad las funciones que tenía el rey han sido divididas en tres, más una constitución o un conjunto de leyes fundamentales. Es como si cortáramos la figura del rey en tres: tenemos una constitución o las leyes fundamentales, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Históricamente esto ocurrió por primera vez en 1689 en Inglaterra al finalizar el reinado de los Estuardo. Y la primera nación liberal moderna sin un rey con una división clara de poderes fue Estados Unidos. Grandes intelectuales apoyaron la idea de la separación de poderes como Francis Bacon, John Locke y Montesquieu. ¿Qué es el poder ejecutivo? Es uno de los tres poderes del Estado, que se encarga de planificar y ejecutar proyectos de un país. Dirige, coordina, planifica y ejecuta acciones de gobierno. También este poder es el encargado de la política exterior. Es como si fuera el jefe o la cabeza del Estado. Sin embargo, el poder ejecutivo no puede juzgar a las personas, ni tampoco puede crear leyes. El representante del poder ejecutivo puede ser un presidente o un primer ministro. Supongamos que ahora el presidente, que equivaldría a la figura del rey, quisiera quitarnos nuestro taller donde hacemos espadas.
El presidente diría, yo que soy el presidente, me quedaré con tu taller. Entonces tú le responderías, no quiero, en la Constitución dice que tengo derecho a la propiedad privada. Entonces el presidente te dice, vas a ir preso, tú le respondes, primero tiene que haber un juicio, y como el poder judicial está separado del poder ejecutivo, el presidente no podrá ni quitarte tu taller ni llevarte preso. Esa es la diferencia con la separación de poderes. La idea es que nadie acumule o tenga mucho poder. El poder ejecutivo equivale a la figura pública de un rey. Cuando un presidente va a otro país, ese presidente representa la cabeza de todo un país. De igual manera, cuando el presidente va a un evento dentro de su país, también está representando al jefe del país, pero con un poder delimitado. ¿Qué es el poder legislativo? El poder legislativo es uno de los tres poderes de un Estado. El poder legislativo es representado por el presidente del Congreso o por el Parlamento y se encarga de la formulación de leyes y proyectos de ley para la sociedad de un país. El poder legislativo está compuesto por un grupo de personas que han sido elegidas mediante votación. A estas personas que crean leyes se les conoce como congresistas, parlamentarios, procuradores, senadores, legisladores, diputados o asambleístas dependiendo del país. La función del poder legislativo es el de crear leyes. Sin embargo, no pueden crear leyes que estén por encima de la Constitución o las leyes fundamentales. La Constitución o las leyes fundamentales te protegen de leyes tontas y ridículas que podrían crearse en el poder legislativo. Por ejemplo, si el poder legislativo dicta una ley que dice que todas las herrerías deben ser entregadas al Estado, y la Constitución o las leyes fundamentales dicen que tienes derecho a la propiedad privada, entonces no podrán confiscarte tu taller ya que la Constitución te protegerá de leyes tontas, ridículas o arbitrarias. Eso en teoría, en la práctica puede que todo esté corrupto. Gracias a la separación de poderes ahora el presidente o rey ya no podrá dictar leyes, ya que no tendrá esa facultad. ¿Qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial es la potestad que tiene el Estado de cuidar y cumplir las leyes de la Constitución, así como de administrar la justicia de un país a través de la aplicación de leyes y reglamentos preestablecidos. El Poder Judicial es ejercido por jueces, fiscales y magistrados que trabajan en una Corte Suprema o en el Tribunal Supremo, que es el máximo representante de la justicia, por juzgados y demás tribunales, donde se encargan de decidir cuáles leyes o reglamentos se deben aplicar en cada caso. Por otra parte, estos representantes del Poder Judicial tienen la potestad de imponer sus juicios sobre el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo siempre y cuando incumplan con sus funciones o lleven a cabo acciones que estén en contra de la Constitución. La idea básica de los tres poderes del Estado es que ninguna persona u organismo acumule todo el poder. Si eso llega a pasar, si una persona acumula los tres poderes o los tres poderes se alinean en una sola ideología, sería como una dictadura. Es por eso que para completar esta división de poderes debe existir también libertad de pensamiento y una democracia liberal, debe dejarse existir distintas maneras de pensar. A ver, una pausa. ¿Sí escucharon bien esto último de que la idea básica del Estado es que ninguna persona u organismo acumule los tres poderes? ¿Sí lo entendieron? Si eso llega a pasar, si los tres poderes se alinean en un solo grupo de personas, sería una dictadura. ¿Cómo? ¿Saben lo que es una dictadura? Bueno, se los explico en otro video. Sí recuerdan cuál es el poder legislativo, ¿verdad? Donde están los senadores y diputados. La Cámara de Senadores se conforma por 128 y aquí vemos que Morena tiene 66 senadores, lo que equivale al 52%, que es mayoría. La Cámara de Diputados se conforma por 500, de los cuales 300 son elegidos por el pueblo y los otros 200 son plurinominales. Aquí vemos que Morena otra vez tiene mayoría con 253 diputados, que es otro 50%. Sí. Se ponen esta reforma judicial y el único órgano del Estado que es profesional, especializado e independiente para tratar estas cuestiones, quiere ser sustituido por personas que también son políticas, por personas que van a ser elegidas por medio de preguntas que no sabemos cuáles son, cómo se eligieron, que van a ser evaluadas en 10 minutos, 15 minutos, y eso, los que alcancen, que cumplir ciertos requisitos. Y ya estando en la boleta, tienen ciertos límites. Y uno de los límites es que no habrá financiamiento público ni privado, ni habrá acompañamiento partidista de los partidos políticos. Porque esta no es una elección de partidos políticos, esta es una elección ciudadana, libre. Quien quiera ser juez va por su cuenta,
cumple con los requisitos, entra al proceso de selección y si aparece en la boleta tiene que hacer campaña por su cuenta. Incluso, expresamente se dijo que ya estando en el proceso electoral, formalmente hablando, allá por marzo, no tendrán prohibido utilizar recursos públicos para potenciar las redes sociales. Pueden jugar con las redes sociales libremente como cualquier persona, pero tienen prohibido meterle lana, incluso de ellos, y no pueden meterle lana a no. Entonces, ante la reflexión de, ¿y entonces cómo le van a hacer? Muy fácil, se les va a dar tiempo oficial. El INE les tiene que dar tiempo oficial para participar en ese proceso. Esas son las reglas, limitadísimas, ¿no? Pero ahí están las reglas, ahí están los espacios para que esta reforma vaya incluso con su propio texto. ¿Qué pasó esta semana? Dos cosas. Primero en tiempo. Dicen en el INE, se plantea, oye, ¿y los tiempos oficiales cómo lo van a organizar para darle espacio a los candidatos a juez, magistrado y ministro? Y el INE dice, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo porque el tiempo de por sí es limitado para elecciones ordinarias. Y como es limitado, les damos solamente alguna exposición mediática a través de los medios públicos, e incluso privados que tienen obligación de generar espacio para esta comunicación. Les damos espacio a 10, 12 candidatos y además ellos... Con esta reforma al Poder Judicial, Morena lo único que pretende es tener mayoría en los tres poderes. ¿Y cómo lo tendrá en el Poder Judicial? Muy fácil. Ellos son los que pondrán a estas personas sin preparación, sin esfuerzos, sin experiencia como juez. Al ya no exigirles esa preparación, estas personas con solo licenciatura en Derecho y 5 cartas de recomendación, solo se van a enfocar en hacer campaña para poder llegar como juez, y esto es costoso, por lo tanto buscarán benefactor. Entonces aquí va a llegar una persona popular y no capaz, apadrinado por un político, empresario o hasta representante del crimen organizado. De esta forma, así se generará más corrupción. Esto tendrá de consecuencia un compromiso político-económico, en otras palabras, lealtad al 100% con ellos. Un ejemplo, si tienes un problema con el dueño de la mueblería de tu ciudad, lo demandas, pero resulta que el juez que agarró tu caso es su benefactor y son muy amigos. ¿Crees que el juez va a obligar al dueño a que se resuelva tu caso a tu favor? Aunque supuestamente tienen prohibido hacer campaña, es muy ilógico que no la vayan a hacer. No lo harán personalmente, pero las reglas no dicen que no lo pueda hacer un tercero. Y como tampoco se menciona que habrá un encargado de vigilar todo esto, es obvio que buscarán un benefactor. ¿Y de qué manera se darán a conocer en su zona? Sí. Y es esto lo que estamos viendo en esas elecciones. Y ya lo adelantó muy bien la magistrada Julia. Si no tiene información el pueblo sobre qué es el Poder Judicial, qué personas son las que deben estar en el Poder Judicial, cuáles son los perfiles que deben tener las personas, y peor aún, quiénes son las personas que van a estar como candidatas, en realidad, ¿qué decisión van a tomar? Pues ninguna. Sin información no se puede tomar ninguna decisión. Se supone que es el pueblo el que va a elegir a los jueces. Pero va a ser un pueblo que, por la estructura misma de esta reforma, que ha empezado mal, ha seguido peor y va a terminar seguramente todavía en una situación menos favorable. El pueblo en realidad no va a elegir. Solamente va a ser utilizado como un escudo, como una justificación para una imposición más de los políticos. Y para este,
Las campañas son derecho de las personas, porque solamente mediante las campañas las personas pueden saber por quién van a votar. No pueden decidir sin información. Tenemos unas campañas que van a ser cortas, de 2 meses, para muchos cargos, 850 cargos aproximadamente, con muchos candidatos por cada uno de esos cargos, sin colaboración de partidos políticos, sin financiamiento público ni privado para los candidatos, sin tiempos en medios de comunicación para los candidatos, sin poder tampoco aportar dinero suyo para redes sociales y poderse promocionar en ellas, sin que haya fotografías en las boletas y con una página que fue la que refiere el magistrado, que se le va a llamar Conóceles, ya la han intentado antes, en la que solamente si conoce al candidato vas a poder ir a ver información del candidato. Pero ¿cómo vas a ver si el candidato si no pudo hacer campaña? Por eso es transparencia, pero no es información, no es una campaña. Entonces la gente que no va a tener información no va a poder decidir y en realidad no va a intervenir. Todo esto está hecho para que el pueblo en realidad no intervenga. Se supone que esta reforma es para el pueblo, pero sin la intervención del pueblo. Todo para el pueblo, sin la intervención del pueblo. Esa es la definición de despotismo. Es el autoritarismo que estamos teniendo y lo disfrazan de democracia para darse baños de pureza. Así son los políticos, los que nos tienen como nos tienen en seguridad, en economía, en educación, pues así nos van a tener también en justicia. Yo quisiera añadir que este es un derecho para las personas. El tener la posibilidad de votar está reconocido en el artículo 31 constitucional como un derecho político para todas las personas que tengan la calidad de ciudadanas. Desde luego, lo que incluye a quienes estando en el extranjero no han perdido esa calidad. Esta interpretación indebida no solo da pauta a que se continúe con la violación de la ley, de la Constitución, que es ya de suyo gravísimo, sino que además permite una violación latente de derechos políticos para todas aquellas, para las miles de personas que pudieran tener interés en esta votación y a las que se les va a restringir absolutamente ese derecho, porque ni siquiera se está haciendo una modulación. No hay forma de que estas personas voten. Entonces, veamos cómo en aras de continuar con esta situación anómala e irregular, a la par también se están violando los derechos de las personas. Ese pueblo, volvemos a lo mismo, que al que se trata de proteger, al que se trata de privilegiar, esa voluntad popular a partir de la cual se quiere construir esta reforma o se quiere edificar este nuevo poder judicial, pues en realidad está dejando fuera de manera totalmente violatoria de derechos políticos a muchas personas que aspirarían a participar en estos procesos. Muchas gracias. Es que en aras del pueblo, en realidad lo que se está buscando es que no cuenten con información suficiente al momento de llevar a cabo las elecciones. No sé si... Todos los ciudadanos tenemos derecho a que cualquier candidato presente su propuesta, programa de trabajo, actividades a desempeñar a través de cualquier medio de comunicación y con un tiempo considerable para que se pueda dar a conocer e invitar al apoyo con el voto. Y el beneficio que nos da al conocer sus propuestas es por lo menos escucharlos y verlos cómo actúan, porque muchas veces esos detalles te hacen conocer un poco a las personas y desafortunadamente en estas votaciones no les van a permitir hacer campaña de la mejor manera. Y estas personas sin preparación alguna son quienes van a decidir si te vas a la cárcel porque alguien dijo que te robaste un gansito. Porque nuestro regalo de Año Nuevo fue la aprobación de la prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que si eres culpado por un delito que no cometiste y aunque no haya pruebas en tu contra, puedes ir a la cárcel.
Morena cree que va a eliminar la corrupción cambiando a las personas preparadas por las de su equipo. Ojo, leales a ellos, a Morena. Bueno, realmente es lo que te quiere hacer creer, porque ellos saben que no va a cambiar, todo lo contrario, empeorar. Estos son los cambios que se tienen que hacer para un régimen autoritario, donde los tres poderes serán manipulados solo para sus beneficios. ¿Cuáles? Anclarse al poder, y a los ciudadanos los privarán poco a poco de todos sus derechos. Este tema de la reforma al Poder Judicial es muy extenso. Esperen la parte 2. Gracias por escucharme. Si les gustan estos videos, les agradecería un like y también compartan, por favor. Suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de lo nuevo. Gracias.